Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes y miércoles para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EDITV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también cada lunes y miércoles en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en la edición impresa en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. ¡Comenzamos! Todos sabemos que el problema de la gasolina y el diésel en el momento es importantísimo, pero de todas maneras no es el mayor problema que tenemos. Las soluciones que tomará el próximo gobierno de Rodrigo Paz serán inicialmente una especie de parches, pero la gran solución se debe ir trabajando y esto se puede realizar a través del cambio de la ley de hidrocarburos y también de nuevas políticas para introducir otros energéticos que puedan compensar la situación que tiene Bolivia. Un experto en el tema es Mauricio Medinaceli, que fue ministro de Hidrocarburos. Con él conversaremos desde Colombia cómo ve la situación de Bolivia y qué perspectivas tenemos para seguir adelante. Mauricio, buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada. Y primero quisiera que me comentes qué estás haciendo en Colombia y después abordamos el tema, brevemente. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Nada, yo vivo aquí en Colombia desde hace más o menos 1 año y medio. Antes estuve viviendo en Turquía, bueno, y ahora sí en Latinoamérica, por trabajo, ¿no? Bueno, Mauricio, como eres un experto en el tema de hidrocarburos, yo quisiera preguntarte ¿cómo ves la situación en este momento de nuestra declinación de campos que ha llevado también a la escasez de combustibles, que ya no es secreto para nadie, y la crisis energética que estamos viviendo? ¿Cómo no? Este es el resultado de, todos estos 20 años donde el pueblo boliviano, digamos, votó por una alternativa, votó en mayoría, por una alternativa que ofreció cosechar y no ofreció sembrar, para decirlo en sencillo. Entonces se creó toda una estructura para cosechar lo que se hizo en el pasado, pero lastimosamente se descuidó la siembra, si gustas. Entonces por eso ahora estamos en la situación donde estamos, donde el sector de hidrocarburos en el país pues hace agua por muchas partes, ¿no? Muy bien. Y de esa situación que tenemos la crisis en el momento, y se está indicando que se va a levantar la subvención a la gasolina y al diésel especialmente. Todavía no se está hablando del gas ni del GLP, pero respecto a la gasolina y al diésel, ¿conviene un levantamiento de la subvención abrupto o paulatino? Bueno, yo soy de la idea que hay que hacerlo, digamos, por pasos, porque ya el 2010, cuando Evo Morales intentó levantar el subsidio de forma abrupta, entonces sí hubo muchos problemas sociales. Por tanto, yo creo que lo que la gente podría aceptar es un incremento paulatino, pero creo más todavía en que esto tiene que ser resultado de un proceso de diálogo con los agentes de oferta, de demanda, para también testear la situación de los hogares en Bolivia. Pero aguantamos, o sea, digamos, con una subvención paulatina en su levantamiento, ¿aguantamos? ¿Cuánto tiempo aguantamos? Porque ahorita la situación es de desesperación en Bolivia. Ya hay cuadras de filas. Los agropecuarios no tienen para su zafra. Entonces, no estamos para aguantar. De acuerdo. Es que quizás se puede enfocar el concepto de aguantar desde 2 puntos de vista. Uno es la pregunta:
¿Aguanta la sociedad boliviana incrementar el precio a 13 o 14 bolivianos? ¿O aguanta la sociedad boliviana, digamos, tener todavía algunos temas de abastecimiento? Entonces, la pregunta es que si se toma uno, el otro tiene que ceder, es como una balanza. Entonces la pregunta es al que hace la política económica, de hecho la pregunta es a la sociedad civil, a la sociedad que nos ve, ¿qué prefiere usted? Claramente nos dirá ninguno, ¿no? Pero en este momento, lastimosamente, es necesario decidir cuál es el tipo de costo que debemos enfrentar. Por eso yo creo que algo más balanceado es lo que podría hacerse. Se está hablando de que hay un sobreprecio en la importación. Con los datos que tienes y más todavía estando en el exterior, ¿crees que eso es real o es una información alarmista? Bueno, en casi todo el mundo, si uno ve las estadísticas, la regla estándar es que la gasolina y el diésel están en el orden de $1 por litro. Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, lo que yo respondo es lo siguiente. Es $1 por litro y usted póngale el tipo de cambio que quiera en Bolivia. Ya, $1 por litro, pero si compramos de las refinerías directamente, ¿a cuánto bajaría el precio o se mantiene? Lo que pasa es que independiente que usted compre de la refinería, digamos usted compra de una refinería en Houston, ¿no? Entonces hay un costo de transporte, hay unos fletes, hay unos seguros, hay un almacenaje para que llegue, digamos, al puerto de Arica, por decirle cualquier puerto. Del puerto de Arica hay un transporte hasta la frontera con Bolivia. Entonces, quizás no es prudente comparar los precios de la refinería en Houston con los precios finales en Bolivia, porque en la cadena de valor hay transporte, seguros, almacenaje y mermas también, de alguna forma, porque hay diferencias, bueno, esto es quizás un poco más técnico, hay diferencias cuando se tiene el volumen a 3.600 metros de altura que cuando se tiene el volumen a nivel del mar. Entonces también depende de si el comprador o el vendedor asume esa diferencia, que al final del día es dinero. Entonces, digamos, lo prudente es también ver cuáles son los precios de la gasolina y el diésel en el Perú, en Brasil, Argentina, Chile, porque imagínense que alguien viene y dice, mire, nos estuvieron engañando y realmente el diésel, su verdadero costo es 7 bolivianos, por decirle cualquier número. Entonces el gobierno de Bolivia decide, ok, yo pongo a 7 bolivianos, pero en el Perú lo están comprando a 12 o a 13, porque al Perú no le interesa el costo que Bolivia piensa. A Perú Bolivia le interesa su metodología. Entonces no se soluciona el problema de contrabando, por ejemplo. Entonces, en economía, esto se llama precio paridad de importación, que básicamente los precios tienen que estar a la paridad de lo que cuesta a nivel internacional. Si no, de donde es más barato, hay contrabando a donde es más caro. Por eso, este tema de precios, digamos, no debemos tomarlo desde un punto de vista únicamente de costos de producción. Debemos tomarlo desde su comparación con precios internacionales en los países vecinos. ¿Te acuerdas, Mauricio? Había una época en que teníamos subidas y bajadas diarias y semanales. Había una fórmula que estaba relacionada con el precio internacional. Los combustibles subían y bajaban. En más 5 y menos 5 cuando había una fluctuación en el mercado internacional, en el mercado interno variaba, pero eso se ha suspendido. ¿Crees que sería conveniente volver a esa fluctuación de precios en la gasolina y el diésel especialmente?
Bueno, no sé si estamos hablando del Decreto Supremo 24914, aprobado en 1997, Sí, con su posterior modificación con el Decreto 25530 de 1999. Entonces, esos dos decretos fueron la base, digamos, de lo que tú estás conversando apropiadamente, ¿no? Entonces, entre otras cosas, este decreto establecía efectivo que es evidente que si el precio internacional se movía en más o menos, si salía de una banda, si quieren, del 5%, entonces se hacía el ajuste. Yo creo que habrá que discutir el tema de la banda, pero sí hay que rescatar ese decreto en el sentido de que ese decreto establecía precios de referencia, márgenes de refinación, márgenes de almacenaje, márgenes de transporte, qué sé yo. Entonces, el tema es que cuando uno quita el subsidio, no solamente es incrementar el impuesto o lo que sea, debemos entrar a una discusión de cuál será el precio de referencia internacional que utilicen en Bolivia en, digamos, esta metodología de precios y desde otro punto de vista, cuál es el nivel de márgenes de refinación que necesitamos en el país, porque esos márgenes no se actualizan hace cuánto. Yo creo que ya casi 20 años. Entonces, para que el sector opere, para que reponga su capital, haga inversiones, qué sé yo. Entonces, porque hay una depreciación, es necesario reponer márgenes. Por tanto, yo estaría de acuerdo con retomar el espíritu de ese reglamento de precios para no solo tener la fluctuación, que puede ser una banda por tiempo, por porcentaje, una banda que sea cada año, cada 6 meses, o un porcentaje, lo que sea, pero retomar el hecho de que hay que actualizar los márgenes y tenemos que definir un precio de referencia. La ley establece un precio de referencia paridad de exportación, cuando producíamos gasolina, por ejemplo, y paridad de importación cuando importábamos sobre todo diésel. Ahora habrá que fijar un precio de paridad de importación, que es lo que yo dije, ¿no? El precio, digamos, del petróleo en Houston o donde sea, de un hub, y a eso se le suman los componentes para importar. Otro tema que tenemos es la declinación de nuestros campos, que todo está relacionado, ¿no? Pero la consecuencia que estamos sufriendo es la declinación de nuestros campos. ¿Qué hacemos para reactivar? Tenemos necesariamente que cambiar nuestra ley de hidrocarburos y entiendo que está ligada a la constitución política del Estado. Tampoco es cambiar una ley muy fácil. Sí, bueno, evidentemente el ordenamiento jurídico y legal del país es muy complejo porque primero vino la ley, después vino los contratos de la nacionalización, ¿no? Y luego la constitución política del Estado, es decir, se dio al revés, porque en general primero viene lo dispuesto en la constitución, después probablemente la ley establece la modalidad de contratos y luego se establecen contratos. En este momento en Bolivia todo está pues invertido, como un triángulo invertido. Por tanto, y cada modificación lleva un tiempo. En este sentido, yo creo que se necesita una nueva ley que donde baje el impuesto básicamente a campos pequeños. El problema con la actual ley de hidrocarburos es que trata a todos los campos como si fueran iguales. Para dar un ejemplo a la gente que nos escucha, es como si todos los bolivianos nos hiciéramos el terno, pero de la misma talla, ¿no? Entonces a algunos les quedará grande, a otros chiquito, qué sé yo. Entonces lo que hay que hacer es a cada boliviano hacerle una distinta talla de terno. Lo mismo, a cada campo petrolero o gasífero hay que diseñarle un sistema impositivo que le permita al operador de ese campo invertir y recuperar algo de la inversión. Entonces un impuesto ciego de, digamos, 18 más 32% igual a 50, es como tener una misma talla de terno para todos los bolivianos. Entonces, ese es uno de los elementos centrales en la modificación de la ley, y hay otros más, ¿no es cierto? Las atribuciones de IPFB,
devolver a la NH su capacidad fiscalizadora, hay deudas que tiene el Estado boliviano con los actuales operadores, hay deudas que tiene el Estado boliviano con los que abastecieron diésel y gasolina, hay problemas contables dentro de YPFB, tenemos problemas de una demanda, me parece que hizo Shell, con la que tiene que actuar el Estado boliviano, que parece que ganó una primera instancia. Hay problemas de conciliación de volúmenes, hay problemas de pago con la ley de incentivos, hay problemas de medio ambiente, hay problemas. Entonces, el sector petrolero en este momento es un conjunto de problemas que es necesario destrabar uno a uno. Y claro, la priorización de esos problemas está en función a la emergencia que tiene el país, ¿no? Entonces, la primera emergencia que tiene el país es lograr abastecimiento. Bien, una vez que se logra eso, quizás la segunda emergencia es cómo quitamos o destrabamos el subsidio, gasolina y diésel. Bien, una tercera emergencia es tener una ley de hidrocarburos sensata para mandarla al Congreso. Muy bien, entonces es paso a paso que debemos ir resolviendo toda esta suerte de problemas que tiene el sector y otros sectores, ¿no? Porque el sector de hidrocarburos también está ligado a los problemas del Banco Central, por decirle algo. Porque el Banco Central tiene que definir cuál es el tipo de cambio, digamos, del dólar al boliviano. Eso tiene una afectación directa al precio de la gasolina, el diésel y todo. En este momento, ¿qué podemos hacer con la ley para atraer a los inversionistas? Porque ya varias personas han dicho que nuestra ley espanta inversiones en vez de atraer inversiones. ¿Qué puntos hay que cambiar para que los inversionistas vengan a explorar a Bolivia e incluso a tratar los campos menores que tenemos, que son los marginales? Sí, lo que yo creo es que la ley ya establece determinados tipos de contratos, entonces quizás explorar estas formas contractuales, definitivamente modificar el sistema impositivo, ¿no? No todos los campos pueden pagar un IDH de 32%. Hay campos que quizás puedan pagar un IDH del 5%, entonces ese cálculo es necesario hacerlo. Hay cosas en la ley que sí se deben rescatar, otras que no, en tanto se modifique la Constitución, porque si esperamos a modificar la Constitución, una ley de hidrocarburos que es nueva, que se necesita urgentemente, quizás pueda tardar y aún estamos dilatando más el proceso. Yo creo que bajo el paraguas de lo que establece la Constitución, viendo si es posible políticamente modificar un artículo y si no, trabajar con lo que se puede hacer, diseñar una nueva ley que en simple genere una ecuación económica atractiva, tanto para campos marginales como para campos pequeños, medianos y grandes. No sé si te acuerdas, querido Higini, cuando discutíamos la ley el 2005 y el 2006, en su momento, ahí el Ejecutivo planteó un impuesto que se llamaba ICH. Invito a la gente que revise en el Internet de qué iba este ICH. En ese momento lo que explicábamos a la gente era que no todos los campos son del mismo tamaño. Hay campos marginales, hay campos medianos, pequeños, grandes, megacampos. Entonces no todos podían pagar lo mismo. En ese espíritu se creó el impuesto, el ICH, o la propuesta era el ICH. Ese ICH era progresivo. Más grande el campo, más alto el impuesto. Más chiquito el campo, más pequeño el impuesto. Si el campo era de gas natural, el impuesto podía ser más grande quizás, y si el campo era de petróleo, el impuesto debía ser más pequeño. Tú te debes acordar que la gran preocupación que teníamos el 2004 y el 2005, y se le explicaba a la gente, pero a nadie le importó, era decirle, Bolivia es un país gasífero, no es un país petrolero. Por tanto, si con el sistema impositivo nosotros castigamos mucho a la producción de petróleo, de Cochabamba, de Santa Cruz, en el futuro deberemos importar esto con un costo alto. Bueno, la gente aprobó una ley en el Congreso de Hidrocarburos muy simple,
que ponía 50% a todos, sin esta diferenciación que planteaba el ICH. Entonces yo creo que hay que retomar esa diferenciación para por lo menos empezar a tener una ecuación económica que cierre tanto a campos pequeños y marginales como a campos grandes, ¿no? En el contexto internacional del que conoces mucho, ¿cómo se ve a Bolivia? ¿Es atractivo? Digamos, cambiando la ley, ¿podemos ser atractivos por los recursos que tenemos o no? Y respecto, por ejemplo, a la Argentina, al Paraguay, que están siendo agresivos para atraer inversiones. Sí, al momento en Bolivia es atractivo internacionalmente, o brilla, digamos, por sus recursos no reservas de litio. Entonces, eso es lo que en este momento está atrayendo o llama la atención a la inversión extranjera directa. Esa es una discusión que hay que tener. Nuestro atractivo en el sector petrolero, digamos, no existe. Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer atractivo nuevamente el sector de hidrocarburos. Es una pregunta interesante. Entonces, simplemente hay que revisar la historia. El sector boliviano, el sector petrolero boliviano en 99, 2000, 2001, se hizo atractivo por una sencilla razón. Había un gasoducto ya planificado Bolivia-Brasil. Y en simple, el mercado brasileño estaba listo esperando el gas que se encuentre en Bolivia. Entonces, la secuencia es muy sencilla. La secuencia es, uno encuentra mercado y viene la inversión. En general es muy difícil hacerlo al revés. Uno trae inversión y después mercado. Así generalmente no funciona la cosa. Hasta la casera que vende salteñas en la esquina sabe eso. La casera que vende salteñas no se fija primero en producir y después a quién vender. Primero ve dónde puede vender y recién elige ahí la producción. Entonces, lo mismo pasa en el sector petrolero. Pero sigue siendo, Brasil, por ejemplo, sigue siendo un gran mercado. O sea, si reactivamos, nuestro gran mercado sigue siendo Brasil. Sí, y no solo eso, querido Gine, es decir, hasta donde tengo entendido habrá que revisar. Petrobras construyó el tubo, financió la construcción del tubo, una buena parte. Y se le tenía que pagar a Petrobras en especie, no sé si te acuerdas, en el contrato TCO. Resulta que todavía, me parece, no se le pagó, porque ese contrato era por 40 años. Entonces, a Petrobras como tal le interesa seguir comprando volúmenes de gas desde Brasil, porque así también recupera la deuda que tiene Bolivia por la construcción del ducto. Me parece que quedarían unos 15 años más. Entonces, hay ese incentivo por parte de Petrobras para seguir comprando. Hay el ducto, que ya está muy amortizado, lo cual es bueno, las tarifas de transporte pueden ser pequeñas. Entonces, hay mercado, tenemos el ducto y claro, en este momento está pasando gas argentino, pero hasta que se recupere el sector, es necesario mantener ese mercado con los niveles, con los volúmenes que se pueda y explorar una posible ampliación. En Bolivia, tú sabes, hay dos tipos de geólogos. Los geólogos que dicen que no hay más gas y los geólogos que dicen que sí hay más gas. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es a quién le cree uno, ¿no? Porque ambos grupos son muy profesionales. Yo le creo a los que dicen que sí hay gas. ¿Por qué? Porque ellos demostraron en el pasado, sobre todo los geólogos de Petrobras, que sí había gas en Bolivia. Yo invito a la gente a que revise, por ejemplo, los libros que se escribían en la década de los 70. Por ejemplo, hay un libro que se llama Oleocracia o Patria, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. En ese libro él decía que no habían las suficientes reservas de gas y por tanto no había que exportar. Bueno, era su momento, era con la información que él tenía, está bien. Entonces, pero mucha gente pensaba eso. Hasta que en la década de los 90 vino Petrobras con sus geólogos y otros geólogos bolivianos y dijeron, sí, aquí hay gas. Y perforaron y encontraron. Entonces y si uno les pregunta a ese grupo de geólogos, dice, todavía hay gas. El problema quizás en Bolivia no es la falta de gas, es la falta de mercados.
y no se abren los mercados por todos los problemas que conocemos, ¿no? Inseguridad jurídica, impuestos altos, regalías altas, problemas con el medio ambiente, una suerte de problemas institucionales, YPFB es juez y parte. Es decir, hay que destrabar todo esto y hacer que Bolivia sea nuevamente una potencia de gas que es compatible con la transición energética, dicho sea de paso. Porque el gas natural en Bruselas hace 3 años ha sido declarado como el energético de la transición, le llamaban. Entonces, ¿el gas natural contamina? Sí, porque es fósil, pero es malo, no tanto, ¿no? Entonces podemos aguantar cierta producción de gas en tanto se produzca más solar, eólica, ¿sí? Hablando justamente de la transición energética, es una corriente en este momento y hay muchos que indican que, por ejemplo, la energía hidroeléctrica puede entrar rápidamente, complementada con la solar, pero más con la hidroeléctrica. ¿Crees que tenemos que apostar a las energías renovables para compensar la dificultad que tenemos actualmente? Quizás acá el problema, y eso lo mencioné en una charla aquí en Colombia, que quizás no cayó bien, pero eso es lo que yo creo. Quizás el problema ha sido llamarle transición energética, cuando lo propio sería llamarle diversificación energética. Porque diversificación energética nos dice que en lugar de pasar de un tipo de energía a otro, hay que diversificar, hay que tener varias opciones, ¿no? Porque imagínate, hace 100 años el carbón dominaba, digamos, ¿no? Y también el petróleo. Y se decidió dejar de consumir carbón, pero no quiere decir que no exista producción de carbón en el mundo. Existe, solamente que está, digamos, cada vez más bajo. No hay una transición tipo binario, ¿no? 0-1, ¿no? Hay una diversificación. Entonces, ¿por qué uno tiene que diversificar? Porque somos diversos, digamos, las regiones son diversas. Lo que funciona en San Ignacio de Mojos quizás no funciona en el altiplano paceño y quizás no funciona en el sur de Potosí, porque el sur de Potosí tiene geotermia. San Ignacio de Mojos puede aprovechar la biomasa. Y el altiplano paceño puede aprovechar la energía solar. Y Tarija puede aprovechar el gas, al igual que Santa Cruz. Y La Paz puede aprovechar la hidroelectricidad también, como Cochabamba. Entonces, realmente es un proceso que no hay que verlo de una forma, creo yo, simplista, como migramos o no migramos, no. Hay que verlo con las necesidades de cada área geográfica y en función a ello, pues hacer lo que llaman planificación energética, que muchos países lo hacen, para, digamos, hacer esto de forma eficiente. ¿Y qué es eficiente? Al menor costo posible. En proyecciones, ¿cómo ves a Bolivia en 2 proyecciones? Si nos quedamos como estamos, sin hacer mucho, y cambiando. Bien, si nos quedamos como estamos, es evidente que las importaciones subirán, ¿no? Y esto implica que tenemos que pensar que la energía será cara en el futuro. No es que no hay. En el mundo hay energía, solamente que es cara, ¿no? Entonces, si nos quedamos sin gas, Argentina es una opción con Vaca Muerta. Ahí podemos comprar gas, pero va a ser más caro de lo que probablemente pasaría si lo producimos acá. El consumo de gas natural ya no genera regalías, por ejemplo, porque las regalías de Vaca Muerta se quedan en Argentina. Nosotros ya no tendríamos esas regalías IDH. Entonces, tenemos que pensar que si estamos como ahora, Bolivia deja de ser un país productor de combustibles fósiles. Entonces, el desafío ahí es cómo abastecer con energía para que se desarrollen otros sectores. No es el fin del mundo, la verdad. Hay muchos países que importan casi toda su energía, ¿no? Chile, muchos en Centroamérica.
pero sí sería una pena que nosotros tengamos que importar sabiendo que tenemos todavía un recurso ahí abajo, el cual podríamos explotar. Y en el otro escenario, claro, en un escenario donde se hacen las modificaciones, se hacen los cambios, donde ahí se reactiva la inversión, se buscan mercados, se traen empresas, comenzamos en la etapa de exploración, ver qué hizo en los últimos 20 años el partido de gobierno en materia de exploración, rescatar lo que se tenga que ahí y hacer una política, digamos, de consolidación de la inversión, búsqueda de nuevos mercados y de ahí comenzar a vender. Entonces, en este caso, en la segunda opción, lo importante es el cambio institucional, porque es necesario devolver a la ANH, como dije, su labor de fiscalización, devolver al ministerio su labor de creación de política energética y devolver a YPFB su marco operativo racional, es decir, sacar de YPFB toda la injerencia político-partidaria, que funcione como una empresa privada más con sus necesidades de costos de operación, con sus necesidades de inversión, que funcione de la forma más eficiente posible. Entonces, si uno empieza a asignar funciones, es eso. Para redondear, yo creo que el país tiene un problema que yo le llamo de gobernanza energética. Entonces, la gobernanza energética es como un diamante, o yo lo veo como un diamante. Y en este diamante, digamos, de 4 esquinas, está el Estado, está la empresa estatal, la empresa privada y la sociedad. En los últimos 20 años, este diamante está desbalanceado. Se le dio mucho peso a la empresa estatal y al Estado, y muy pequeñito al privado y a la sociedad civil. Entonces, es necesario rebalancear todo esto para que exista lo que se llama gobernanza energética y entre los 4 actores de este diamante, lograr los objetivos que se busca en política energética. Al indicar que YPFB tiene que competir, eso estoy entendiendo, entonces estamos abriendo nuestro país a otras empresas como yacimientos que puedan realizar su trabajo independientemente al Estado. ¿Eso es correcto? Sí, yo creo que, por ejemplo, en materia de mayoreo, tú sabes, Higine, ¿cómo fue el mayoreo en 2001? Tú te debes acordar. Bueno, para los jóvenes vamos a recordar. En ese momento Bolivia creó bloques mayoristas, se llama. Y estos bloques mayoristas tenían a su cargo proveer con gasolina, diésel importada o nacional a determinadas áreas en Bolivia. Y eran empresas privadas. Petrobras tomó 2 bloques, no sé si te acuerdas. Asosur tomó otro bloque. Entonces, estos bloques mayoristas se encargaban de proveer, de distribuir gasolina y diésel a las estaciones de servicio. La ley de hidrocarburos eliminó ese concepto y dijo el único mayorista es YPFB. Listo. El problema es que YPFB como mayorista no hizo su trabajo, por eso tenemos las colas ahora que tenemos, ¿no? Entonces, es necesario que el sector privado entre, por ejemplo, a una suerte de bloques mayoristas. ¿Por qué? No porque el privado operativamente sea distinto a YPFB. Al final, ingenieros aquí e ingenieros de allá, somos todos seres humanos. Es porque YPFB no tiene la capacidad financiera al momento para siquiera emitir una carta de crédito. En cambio, el sector privado sí tiene la capacidad para emitir una carta de crédito y, por ejemplo, traer un buque o contratar un buque para traer una cantidad de metros cúbicos. Entonces, ahí el sector privado es bienvenido. YPFB no tiene la espalda financiera para hacer exploración. Entonces, ahí el sector privado también es bienvenido. YPFB tiene las refinerías, que en este momento están funcionando a muy baja capacidad. Entonces, es necesario, darle producto a YPFB para que haga funcionar sus refinerías. La planta de urea, no sé a qué nivel estará funcionando, con qué gas, quién está administrando eso, no sabemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eficiente este proceso? Por tanto, cada sector, cada segmento de la cadena de valor tiene un tratamiento especial.
Hay una empresa en Santa Cruz que está trayendo diésel, me parece, a precio internacional. No podemos cortar esa inversión. Entonces, lo que quizás hay que hacer en Bolivia es como el sector eléctrico, un mercado regulado y un mercado no regulado. En el mercado no regulado cualquiera puede traer diésel y gasolina y venderlo al precio que quiera y se acabó el tema. En el mercado regulado, ahí sí, pues al precio subsidiado, hasta que se quite el subsidio, no sé, ahí vemos. Pero ahí tiene que entrar una mezcla de privado, público. Entonces, las operaciones público-privadas no son nuevas en el mundo, hay en muchas partes y es necesario explorar eso. Y una última pregunta, Mauricio, porque el tiempo ya es cortito, que el que nos sobra, es si te ofrecen ser ministro de hidrocarburos, que es una papa caliente, calientísima, ¿te animarías o mejor estás más cómodo de consultor internacional? Bueno, esa es una pregunta que habrá que mi esposa tendrá que responder porque pero bueno, más allá de eso, es un momento de desafío, habrá que analizar y estoy respondiendo como político probablemente, pero es necesario, yo creo, trabajar para levantar todo esto, ¿no? Y si uno puede aportar con la experiencia que uno tiene, pues quizás debería hacerlo. Bueno, muchas gracias, Mauricio, y ojalá que podamos tener contactos más seguido. Con todo gusto, querido. Un abrazo.